Bueno, y ahora vamos a presentar otro bloque, otro panel de ciberseguridad, ¿no? Todo muy lindo, todo hay que prepararnos, pero también hay que cuidarnos. Es como la prevención y la seguridad van de la mano también. Así que en este bloque de seguridad de la información les contamos que hay que garantizar la inversión y el desarrollo en materia de ciberseguridad, que es fundamental, que es lo que veníamos diciendo, para dar los pasos de las justicias provinciales que realmente lo necesitan. Y ahora voy a presentar para estar disertando primero a quien va a estar moderando, que es Miriam Daoud, que es gerente de sistemas del Poder Judicial de Río Negro. Bienvenida, Miriam. Y la van a estar acompañando y ella va a estar ahí presentándolos también en cada una de sus propuestas. A Adrián Hutzik, gerente de ciberseguridad, bienvenido, de Telecom Argentina. También José Luis Gómez, ingeniero de ventas de BM Software, muy bien. Enrique Solchman, que me dijo que no te digo más de Raúl, Enrique directamente, así te conocen, muy bien. Él es director de informática y telecomunicaciones del Poder Judicial de Tierra del Fuego. Y también Daniel Chapo, él es director de tecnologías de la información del Poder Judicial de Chaco. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y dado que los tiempos nos apuran, vamos a dar inicio al panel. Adrián Hutzik, tu tiempo. Gracias. El clicker. Nos quedamos sin permisos, no hay clicker. Se acabó la seguridad. Ok, mientras tanto voy a hacer así como en los programas. Estiro. Estire, por favor. Interesante lo del QR de recién, ¿no? Si yo les cuento cómo se distribuyó el primer ransomware, no me lo van a creer. En una exposición, muchas gracias. En una exposición de medicina, el primer ransomware se distribuyó a través de los pendrives que regalaban en un stand. Era malísimo, ¿no? La encripción, la verdad, no generaba mucho problema, pero imagínense ustedes copiando todos el QRS y a dónde los estará llevando. Bueno, eso es uno de los dilemas de la seguridad, ¿no? Y es el dilema que también con la digitalización acelerada que estamos viviendo nos propone desde el punto de vista de la seguridad para cualquier organización, privada, del Estado, la que sea. Imagínense esto, los usuarios, sean los que usan nuestros sistemas o aquellos que proveemos o trabajamos en sistemas. Todos queremos ingresar en este momento, desde cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier dispositivo. Ustedes están acá con su celular, algunos estaban allá con una notebook. Todo el mundo está queriendo ingresar. Puede que sea el que les da la organización o puede ser el que ustedes tengan, lo que les sea más cómodo. Y eso, para el punto de vista de seguridad, nos pone en un problema. ¿Por qué nos pone en un problema? El World Economic Forum emite todos los años los riesgos que considera, ¿no? Es una encuesta que hace, ¿no? Fíjense, en el 2021 estos eran los que tenían que ver con tecnología. Poder digital concentrado, inequidad digital, falla de ciberseguridad, una caída en las infraestructuras de IT. Todo esto tiene que ver con la ciberseguridad. Estamos protegiendo todo esto. ¿Qué pasó para 2022? Los dos únicos riesgos que se mantuvieron para los próximos 2 años fue una falla en ciberseguridad y la inequidad digital. Sobre todo pensando en un mundo pandémico, ¿no? Todos encerrados, que eso nos cambió la vida. Nos cambió, pero en el sentido de que piénsense ustedes mismos. Cómo cambió su hábito de consumo, su acceso, y el que tenían que generar para que los otros pudieran consumir en un momento que no nos podíamos mover por ningún lado. Y eso que generamos, estos riesgos se abren porque hay gente que los quiere aprovechar. Estos que lo quieren aprovechar, que los llamamos ciberatacantes, y que tienen que ver mucho con la justicia, porque lo bueno está que cuando pasa un delito de estas características hay alguna interrupción en el procesamiento o en algo sobre los datos de algún organismo se judicialice de alguna manera, puede ser porque el atacante está probando a ver si lo puede hacer y lo hace, ¿no? Alguna competencia incluso entre hackers. Es quizás la más naif
de todas las opciones que tenemos. Pero esto es el mundo de hoy, las guerras. Y las guerras, aparte de pelearse en el campo de batalla, con balas, cañones, lo que fuese, se pelean en el ciberespacio. Y esto no es de ahora. Algunos recuerdan WannaCry, NotPetya, ¿les suenan estos nombres? ¿Alguno que trabaje en ciberseguridad o alguno que lo haya sufrido? En definitiva, eso es el resultado de la misma guerra que estamos viendo ahora entre Ucrania y Rusia. Un malware desarrollado por Rusia para infectar al gobierno ucraniano, que infectó a las compañías en todo el mundo y se distribuyó a través de todo el mundo. Generó un caos tremendo, porque como ransomware fue malísimo, porque no recaudó nada, porque no estaba pensado para recaudar, sino se escondió detrás de eso. Entonces, esto, a pesar de que pasa entre dos países, nos puede afectar a todos nosotros, independientemente de estar lejos del campo de batalla. También puede ser que nos peguen por azar, ¿no? O sea, nada, nos llegó un mail, alguien cliqueó, lo que puede pasar. Hablaban antes del clic, ¿no? Alguien mencionó en una de las charlas anteriores, y qué lindo hacer clic. Bueno, antes de hacer clic pensemos 2 veces, porque ese clic puede ser que nos lleve al mismo lugar que el QR o que el pendrive que comentaba antes. Pero también no tenemos que olvidarnos del hacktivismo, ¿no? Hay muchos ataques que suceden hoy porque hay grupos que quieren atacar, porque piensan que nosotros estamos equivocados en lo que pensamos, en lo que queremos, y se ponen en contra y entonces nos atacan. Todos estos son riesgos y que no los podemos manejar. Entonces es interesante que cuando desarrollamos cosas, sobre todo cuando vamos también por organismos públicos que tienen al ciudadano del otro lado, pensemos en esta seguridad porque tenemos que protegerlos. Pero atrás de todo esto, a la larga, lo que más reditúa es esto. Hoy hay bandas, y son bandas, que buscan monetizar estos ataques. Quieren plata. Cuando nosotros hablamos de un ransomware, lo que tenemos que esperar es que haya una extorsión, y esa extorsión es por dinero. Si no es hacktivismo por ahí, nos dejan sin servicio, nada, nos quieren molestar. Esto es cuando nos piden una extorsión. Y hay mucho de esto. Así como hablaban de las nubes, hablamos del as a service para todo, también está el ransomware as a service, el DDoS as a service, todos tipos de ataques que hoy se venden como servicio. No hay que saber comprarlos. Es tan sencillo como eso. Y para graficar nada más que esto es así y hasta dónde puede llegar, puse algunos ejemplos, y que no es de ahora. Stuxnet, ¿todos recuerdan Stuxnet? Esto es el ataque perpetrado por Israel para detener el proyecto nuclear de Irán. Hace más de 10 años que existe. Un malware inyectado de un estado en otro estado. Pero miren hasta dónde llegaron hoy. Esto es del año pasado. Las plantas de agua de Florida que fueron hackeadas, no para hacer un ransomware, sino para probar que podían hackearlas. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la composición del agua. Miren lo grave que es y hasta dónde puede llegar esto. Colonial Pipeline dejó a Estados Unidos casi sin gas por mucho tiempo. Y este es un caso emblemático porque la noción era, ante un ransomware no pagues. Y ellos pagaron, estando en Estados Unidos. Y esto nos abre un problema, ¿no? Porque si pagamos, favorecemos el mercado. Si es el mercado, va a haber más gente queriendo, ¿qué? Hacer plata. Pero ¿cómo suceden estos ataques? Fíjense cuál es el primer patrón en las brechas. Y esto para el Poder Judicial es importante. ¿Por qué? Porque la información que ustedes guardan tiene mucho dato personal, mucho dato que debería ser confidencial y cuidarlo es importante. Sin embargo, vean cuál es el link por donde salen la mayor cantidad de las brechas. Esto es un informe que hace Verizon en Estados Unidos. La ingeniería social. ¿Y a quién busca atacar la ingeniería social? La vulnerabilidad no, a nosotros, los humanos. Por ahí arrancan la mayoría de las brechas. Por ahí se fuga la información. Ahora, en los patrones de incidentes, el primero es la denegación de servicio. Y acá tenemos que tener cuidado en algo. Cuando hay una denegación de servicio no quiere decir que sea el ataque. Quizás es la distracción. Y el ataque busca después ir por una brecha. En definitiva, puede ser un ataque de ingeniería social. Distraigo a los responsables de seguridad, las áreas de IT, para solucionar un ataque de negación de servicio. No hay servicio, no funcionan los sistemas. Mientras voy por otro lado para buscar la información y generar una brecha. Pero más allá, fíjense,
el 85% de las brechas involucran a un humano. Siempre hay un humano en el medio, por alguna razón. Y es a donde tenemos que ir, jardinizar. ¿Jardinizar qué es? Darle fortaleza, ¿no? Segurizar y ponerle seguridad a todos nuestros usuarios, a todas las áreas de IT, porque tienen que trabajar en conjunto con IT y ciberseguridad. Yo iba a hacer una pregunta, pero no la voy a hacer porque aparte somos poquitos. ¿Cuántos trabajan en IT? ¿Cuántos trabajan en ciberseguridad? Y en definitiva todos hacemos IT. Algunos desarrollan y otros trabajamos en algo específico como la ciberseguridad. ¿Y por qué es importante esto? Fíjense, un ataque se perpetra en un tiempo que puede ser largo, el atacante tratando de buscar entrar, haciendo su ingeniería social, lo que fuese, pero una vez que encuentra esa puertita, es un segundo de compromiso. ¿Cuánto podemos tardar en descubrir que tenemos un atacante adentro de nuestra infraestructura? Meses, dependiendo de las capacidades que tengamos, tecnológicas y humanas, pueden pasar meses. Y cuando está dentro, y pasó esos meses que estuvo haciendo inteligencia de lo que pasaba adentro, el ataque es esto. Los que trabajamos en seguridad jugamos con las negras. El que ataca, sí, no falta tanto, tranquilo. Me corre el reloj. ¿Qué nos espera para el futuro? 5G, mayor conectividad, mayor acceso a la información, más digitalización, más correr sobre esto que hoy empezamos a hacer. ¿Y eso qué nos abre desde el punto de vista de seguridad? Una superficie de ataque más grande. Con lo cual tenemos que pensar cómo vamos a segurizar esa superficie de ataque. ¿Qué vamos a poner para que haya algo más allá? El firewall hoy ya no nos sirve. El límite es el usuario. Hoy, ¿quién es nuestra frontera, nuestro perímetro? El usuario, no hay otro. En el medio no hay nada, está Internet, están las nubes. Ya es más difícil de pensar en eso cerrado que teníamos antes. Pero para no dejarlos con el problema, digo, hasta acá, todas malas, digo, ¿qué se puede hacer? Y se puede hacer mucho. Ahora, ¿cómo? Porque estuvieron hablando mucho de desarrollo, DevOps, infraestructura como código, virtualización. Entonces, primero es tener un área de seguridad conformada, que tenga visión y foco sobre eso. Eso es lo primero. ¿Y qué? Que trabaje gestión por riesgos. No es lo mismo algo que estoy publicando en Internet, algo que no. No puede ser la seguridad para todo igual. Tenemos que pensarla, tenemos que pensar muy bien cómo la hacemos. Pero trabajar al lado de las áreas de IT para poder darla por diseño. Si nosotros desarrollamos primero y damos seguridad después, va a ser mucho más caro que si vamos trabajando en conjunto en desarrollar eso y tomar a la seguridad como parte de ese diseño. Obviamente dimensionarlo, ¿no? En infraestructuras de seguridad no es solo best practices o decir cómo hacer las cosas, sino también hay que tener infraestructura, hay que dimensionarla, hay que tener budget. Lamentablemente también es así, la plata juega. Generar los procesos y generar concientización. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el primer vector de ataque? Las personas. Si no concientizamos a los usuarios, no concientizamos los usuarios de los dos lados, ¿no? El de adentro y el de afuera, va a ser difícil que podamos hacer una buena seguridad. Tenemos que trabajar también sobre la conciencia, sobre pensar antes de hacer los dos clics. Y ya se me acaba el tiempo, pero es el último cuadradito. Porque todo esto no quiere decir que no va a pasar. Dice que la probabilidad de que pase va a bajar. Cuando pasa tenemos que ser resilientes. Es cómo recuperamos las funciones lo más rápido posible ante un evento. Cómo contenemos un incidente o un evento antes que sea incidente, y si es un incidente, cómo lo hacemos lo más corto posible. Digamos, este es el camino que debemos recorrer para tener una seguridad adecuada en cualquier organismo. Para terminar, porque voy a hacer concientización yo a ustedes como personas un segundo. ¿Se acuerdan de esto? Lo que pasa en Las Vegas, mentira, termina en las redes sociales. Mucho más ahora. ¿Cuántas personas han sido descubiertas no por la foto que se sacaron, sino por la foto que sacó otro? Nunca publiquen algo que avergonzaría a su madre o a su abuela. Por favor, porque lo más importante de todo es que Internet no olvida. Así que nada, muchas gracias a todos. Ustedes son los que tienen esto en la mano. Gracias, Adrián. Bueno, sí, José Luis Gómez, de la empresa Telecom.
Perdón, de BIM. De BIM. Telecom era Adrián. Telecom. ¿Qué es la presentación? Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Gómez. No sé si está. Ahí está. Mi nombre es José Gómez. Yo soy preventa de la compañía BIM para la región Argentina, Paraguay y Uruguay. Y bueno, el título es claro, ¿no? El ataque va a ocurrir. Como recién mencionaba Adrián, el ataque va a ocurrir. Acá tenemos varios ejemplos de lo que ha pasado. Entonces, el objetivo es, como dijo, creo que una de las últimas frases que él mencionó, es minimizar ese impacto, minimizar el ataque, tratar de que el impacto del ransomware sea lo menor posible, ¿sí? Entonces, acá algunos números que son a nivel mundial, pero lo que más nos interesa de todos es que no se puede cuantificar el daño que hace el ransomware a nivel prestigio. O sea, yo puedo cuantificar cuántas horas de servicio, cuánta plata le cuesta a un organismo estatal o a una empresa privada, pero el daño que causa el, como decimos siempre, salir en los diarios, eso no se puede cuantificar. Entonces la idea es minimizar el impacto del ransomware tratando de recuperar rápidamente el servicio. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que el ataque del ransomware es tan exitoso? Porque recién dije, el ataque va a ocurrir, va a pasar, tarde o temprano, esto es una carrera contra reloj. Primero, fatiga de exceso de alertas. Implementamos firewall de siguiente generación, implementamos herramientas EDR, implementamos herramientas SIEM. Generan tanta cantidad de alertas que empezamos a dejar de darle importancia a las alertas. Malas políticas de contraseña. Y cuando uno habla de política de contraseña, quizás a ustedes les pasa que en la empresa o en el organismo, cada 60 días le piden que cambie la contraseña. Y es un error. No hay que pedir que cambien la contraseña, porque eso lo que hace es que los usuarios empiecen a usar contraseñas fáciles de recordar y le cambian algunas letras al final. Lo que hay que exigir es que la contraseña sea una contraseña fuerte y larga. Entonces, esto es otro ejemplo de por qué el ataque es exitoso. Bueno, falta de segmentación de red. Esto es muy técnico, pero fundamentalmente lo que nos puede pasar es esto. En el Congreso en estos últimos 2 días, muchas compañías presentaron software para el mercado o para el sector. Estas compañías pueden usar librerías de terceras compañías, que usan librerías de terceras compañías, y esas librerías seguras, legítimas, pueden estar infectadas o pueden tener un exploit. Y uno va y compra un paquete de software que tiene este problema. Entonces, todas estas son motivos por el cual un ataque va a ocurrir y va a ser exitoso, ¿sí? Entonces, cuando el ataque es exitoso, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es recuperar el servicio. Y para recuperar el servicio hay que tener backup de los datos. Y BIM ofrece una herramienta de backup que es más que una herramienta de backup, es una herramienta de disaster recovery. Y entonces cuando nosotros ofrecemos la capacidad de recuperar en minutos una máquina virtual, desde una copia que yo tengo en la nube, en Amazon, en Azure, en Google Cloud, máquinas de VMware, Hyper-V, Nutanix, y yo puedo recuperar esa máquina y en consecuencia recuperar el servicio en minutos, yo minimizo el impacto del ransomware. Y si yo tengo una caída de servicio o todo mi data center cae y yo soy capaz de recuperar mi servicio en minutos, minimicé el impacto del ransomware. Y ese es el objetivo principal, es que vamos a estar bajo ataque, el ataque va a ocurrir, recuperemos rápidamente el servicio para minimizar el impacto. Y BIM tiene o adhiere a un framework de seguridad, el Instituto Nacional de Estándar y Tecnología de Estados Unidos, el NIST, presenta como este framework de acción, que son cinco módulos, que fíjense que no empieza y terminan, sino que es una constante, ¿no? Un círculo constante. Hay que identificar los datos, es decir, identificar mis cargas de trabajo, mis máquinas virtuales, mis máquinas físicas, mis bases de datos. Una vez que yo identifico cuáles son las cargas críticas, las cargas que yo tengo que recuperar en minutos,
puedo proceder a crear planes de protección. Porque no es lo mismo proteger Kubernetes que proteger base de datos, que proteger máquinas virtuales, que proteger base de datos corriendo en Amazon. Una vez que yo decidí proteger estas cargas de trabajo, tengo que empezar a detectar que mis tareas de protección están cumpliendo los objetivos trazados. Hay un concepto que es el Recovery Point Objective, el RPO, que es la frecuencia con la que yo protejo mis datos. Pero entre nosotros el RPO es la cantidad de datos que yo estoy dispuesto a perder entre backup y backup, o entre réplica y réplica. Entonces yo necesito tecnologías que me permitan hacer backup con RPO lo más pequeño posible. Pero después está otro concepto que es el RTO, el Recovery Time Objective. ¿En cuánto tiempo yo recupero esa información? ¿En cuánto tiempo yo vuelvo a poner mi base de datos de expedientes online? Entonces la tecnología, los conceptos de RPO y RTO van a determinar mi solución de protección de datos, ¿sí? Y una vez que nosotros estamos monitoreando y empezamos a detectar y empieza el ataque, tenemos que responder y en consecuencia tenemos que empezar a recuperar la información. Ahora, el ataque también puede afectar mi solución de backup. El ataque puede encriptar mis backups. Y si yo tengo encriptados mis backups, ya no hay forma, es game over. Si a mí me atacan y además me encriptan mis backups, pues salimos de funcionamiento, ¿sí? Entonces, BIM dice que hay que seguir una regla, que es la regla 321. La regla 321 es 3 copias de los datos en 2 backups diferentes y un backup tiene que estar fuera del data center, ¿sí? Las 3 copias son mi máquina productiva y mis 2 backups, ¿sí? Y el backup que está fuera del data center, hoy en día ya no me alcanza con que esté fuera del data center, sino que yo lo tengo que tener en una unidad de backup que resista a estos ataques. Una unidad de backup inmutable, ¿sí? Y el 0, este 0 que aparece acá, es 0 chances o 0 error al momento del restore. Pero para que eso ocurra, todos mis backups y mis réplicas, yo los tengo que probar. Y los que estamos acá, que trabajamos en sistemas, sabemos que hacer prueba de restore es muy difícil. Salvo con BIM, que nos permite automatizar las pruebas de restore. Entonces, nuestra regla 321 ha evolucionado a 32110. Este 1 de inmutabilidad es muy importante. Para lograr la inmutabilidad hay muchas tecnologías. Por ejemplo, yo podría tener una copia de backup en Amazon S3, que ofrece inmutabilidad, en Amazon Glacier, o podría tener unidades de duplicación de HP StoreOne, o podría tener un servidor Apollo de HP con casi 1 petabyte de capacidad, con 50 terabytes de ingesta por hora, y configurarlo como un servidor Linux físico donde yo guardo mi primer copia de backup. Y mi segunda copia la puedo mandar a un StoreOne o la puedo mandar a Amazon S3. Y todas mis copias tienen inmutabilidad. Y entonces en todo el ciclo de vida de la imagen de backup tengo la inmutabilidad garantizada. Pero no garantizada por BIM, garantizada por estas unidades de backup que BIM puede utilizar. Y entonces cuando hablamos de ransomware, lo que nosotros decimos es que si nos ataca un ransomware es un desastre total. Mi data center sale fuera del aire, por completo, porque hemos escuchado cuando atacaron a Telefónica, cuando atacaron a varias compañías, la frase era saquen los cables, desenchufen los cables porque teníamos que parar el ataque. Entonces cuando yo tengo un ataque de ransomware, yo tengo que asumir que perdí todo el data center. He perdido todo el data center. ¿Y cómo me recupero de ese desastre a escala? Bueno, primero, tengo que tener un DRP, Disaster Recovery Plan. En ese plan de acción yo tengo que tener, por ejemplo, los números de teléfono de todos mis vendors, los números de soporte de todas las marcas que yo uso. Tengo que tener identificadas a las personas que van a accionar el plan. O sea, tengo que planificar antes del desastre, no durante el desastre. Y después tengo que estar monitoreando todo el tiempo que mis backups se hagan en tiempo y forma. Esto no es monitorear la infraestructura, que sí, eso se encargan los firewalls, los proxies. Yo también tengo que monitorear que mis backups se hagan en tiempo y forma para cumplir con el RPO comprometido.
Y después llega el momento de la recuperación, donde yo tengo que recuperar rápidamente el servicio. Y para recuperar rápidamente el servicio, BIM ofrece 90 opciones de recuperación diferentes, 91 opciones de recuperación diferentes. Es decir, cuando yo hago backup de mis cargas de trabajo, máquinas virtuales, máquinas físicas, laptop de directores, cargas de trabajo que yo tenga en la nube, Kubernetes, todo eso protege BIM. ¿Sí? Una vez que yo tengo respaldo de eso, llega el momento de recuperar la información. Y entonces yo tengo que tener un software que me dé esta variedad de recuperación. 91 opciones de recuperación diferentes de acuerdo a la necesidad que yo tenga en ese momento. Dentro de todas esas tecnologías, la que más nos atañe respecto de recuperarnos de un desastre es el restore instantáneo, la recuperación instantánea de los datos. BIM ofrece restore instantáneo de máquina virtual, restore instantáneo de base de datos y restore instantáneo de mis carpetas de red, que probablemente aquí todos tenemos grandes filers con millones y millones de expedientes o PDF generados por procesos automáticos. Y yo respaldo ese NAS. ¿Y qué pasa si ese NAS se me rompe? Bueno, yo tengo el backup, pero tengo otro NAS donde recuperar la información, porque también hay que pensar que no me alcanza con hacer backup. Tengo que tener un Disaster Recovery Site o contingencia o hardware adicional para recuperar esa información. Pues BIM me permite recuperar la información directamente en la nube. Yo puedo hacer backup de 600 máquinas virtuales de VMware y se me voló el data center completo y no tengo contingencia. BIM puede hacer restore directo a Amazon, a Azure, a Google Cloud. Es decir, que yo puedo tener un Disaster Recovery Site montado o preparado en la nube. Comparen los costos de CAPEX usando Service Provider, ¿sí? Y la recuperación instantánea de máquina virtual, por ejemplo, yo puedo tener un backup de una máquina virtual local o ya previamente copiado a Amazon. Y si a mí se me voló esa máquina, yo hago clic derecho, Restore, usando la copia que está en la nube y la instancio en Amazon. BIM va a convertir la máquina de VMware o Hyper-V a máquina de Amazon o de Azure o de Google Cloud. Es decir, nosotros necesitamos tener una herramienta de Disaster Recovery como es BIM. Muchas gracias. No sé. Gracias. Bueno, ahora nos va a contar Enrique Solzman, director de informática de la provincia de Tierra del Fuego, del Poder Judicial. Así que vos dirás qué trajiste para contarnos. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que todo lo que hemos visto hasta el momento ha sido fantástico. No sé ustedes, pero yo lo creo así. Como este espacio que nos toca es un foro, ¿sí? Un foro es una interacción, vamos a hacer un pequeño test, ¿sí? Y este test va vamos a consistir en que básicamente levantemos la mano, ¿sí? Y les voy a proponer lo siguiente. En un grado, digamos, de utilización, de uso mucho, uso un poco, uso más o menos o no uso nada, vamos a definir algunas tecnologías, ¿sí? WhatsApp, redes sociales, Facebook, Instagram, comunicaciones telefónicas, uso del GPS para saber dónde estamos. A los usuarios nos vino muy bien, pese a que estábamos a 3 cuadras para poder llegar acá. En fin, las típicas aplicaciones que tenemos en el celu o que podemos usar en la computadora, correo electrónico. Así que les voy a pedir a aquellos que utilizan todas estas aplicaciones en gran medida que levanten por favor la mano. Bien. Aquellos que la utilizan más o menos. Bueno. Aquellos que la utilizan poco. Bueno, nada, no lo contamos, pues si no, no estaríamos acá. Muy bien. Ahora, respecto a estas aplicaciones, cada una de ellas tiene un tipo de ciberseguridad. Así que vamos a hacer el mismo ejercicio respecto al conocimiento de ciberseguridad de estas aplicaciones que acabamos de decir que usamos mucho. ¿Qué conocimiento de ciberseguridad, ¿sí? tienen? Vamos a empezar por esta cara, por este punto. Mucho conocimiento en ciberseguridad. Levantemos la mano. Mediano conocimiento.
¿Poco conocimiento? ¿Ningún conocimiento? Bueno, excelente. A los directores de sistema que levantaron la mano, hay una chica ahí de recursos humanos que tiene una pequeña charla con ustedes al final de esto, ¿no? En fin, creo que se entiende a dónde vamos, ¿sí? A hablar de ciberseguridad. Este señor que tenemos aquí es el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Y él en el año 2016 acuñó una frase que dijo: señores, señoras, estamos en la cuarta revolución industrial. ¿Sí? Veamos qué significa esto, ¿sí? En términos de números al principio, ¿sí? Año 2010, si uno veía un top 10 de las empresas más valiosas del mundo, ¿sí? Resulta que había solamente 2 empresas tecnológicas. El resto de las empresas no tenía nada que ver con tecnología. ¿Sí? Vamos al 2022. De las 10 empresas más grandes del mundo, 8 son tecnológicas. Este señor tuvo razón. Ahora bien, hagamos un pequeño ejercicio, ¿sí? Miriam, yo tengo el automóvil que vimos hace un rato, el DeLorean, viajamos 15 años hacia atrás. Te doy un maletín con $10.000, pero que solo podés invertir en acciones. Y hoy las podés abrir acá, ¿sí? Vos podés definir, invertirle a la empresa que vos quieras, ¿sí? Le invertirías en una empresa de petróleo, en una tecnológica. En una tecnológica, ok. Vamos a ver cómo le hubiera ido a Miriam si hace 15 años atrás hubiera invertido en una tecnológica. Bueno, Miriam hoy, esos $10.000 lo hubieran invertido en $1,5 millones, lo cual nos vendría muy bien para el after después de este encuentro. Digamos, creo que la pasaríamos muy bien, ¿no? Kilkenny lo rompemos directamente. Entonces, está claro que el camino es la tecnología, está claro que está bien invertir en ella, está claro que es bueno sumarse a este tren. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, esto nos lleva primero a un dato muy interesante. Modernizar alrededor de los datos, ¿sí? Ordenándolos y convirtiéndolos en información, nos permite ser más asertivos en nuestras decisiones. De hecho, según el último estudio de HP, somos 11,5 veces más asertivos en las decisiones a partir de que tenemos los datos ordenados, ¿sí? Hay una gran ventaja de pasar del papel al expediente digital, ¿no? ¿Qué es lo malo? Que si nos roban la información, quienes nos atacan serán 11,5 veces también más asertivos. Y en esto que estuvimos viendo en todas las charlas anteriores, muy enriquecidas respecto a lo que es el cibercrimen, ¿qué tanto es el cibercrimen en el mundo? Bueno, es la tercera economía en este momento. Es el tercer PBI a nivel mundial después de Estados Unidos y China. De hecho, mueve más que el tráfico de armas y drogas a nivel mundial. ¿Qué hacen las empresas para contrarrestar esto? ¿Sí? Contra el cibercrimen, la ciberseguridad. Bueno, la ciberseguridad, las grandes empresas promedian un gasto anual de $3.000 por empleado. ¿Sí? Y ¿esto alcanza? Bueno, vamos a ver, lo vemos con ejemplos. Este auto que tenemos aquí es de un editor de la revista Wired, que hizo una apuesta con 2 hackers a ver si podían hackearlo. Le terminaron hackeando el auto, ¿sí? Le modificaron primero la radio que estaba escuchando, después la calefacción y después le apagaron el motor. No hubo consecuencias para él ni nada. Facebook, del 2016 al 2021. ¿Sí? Gastó $13.000 millones en seguridad informática. ¿Sí? Tiene 40.000 especialistas en seguridad informática. Fue hackeado. JP Morgan, la marca, la banca, una de las bancas más grandes del mundo. Si ustedes lo veían en la presentación, estaba rankeado dentro de las 10 más grandes en el año 2010. Bueno, tiene más ingenieros que Facebook. ¿Sí? Gasta en este momento prácticamente $1.000 millones anuales en ciberseguridad. Fue hackeado. Le costó $85.000 millones. Ok, ahora nos toca a nosotros. Dijimos, bueno, tenemos toda esta información, ¿qué hacemos desde las direcciones de seguridad informática para resguardarnos de esto? Bueno, en principio tenemos que elegir un camino, un norte, o lo que llamamos en informática un framework, que en definitiva es un cuadro de referencia, un marco. Esto ha sido mencionado en varias charlas.
hay uno muy conocido que es el NIS, recién lo nombraron, y es sobre el que utilizamos en Tierra del Fuego. Ahora, tenemos todas estas cosas para hacer. ¿Qué hacemos primero de todo esto? ¿Qué plata gastamos? ¿Qué tiempo invertimos? ¿En qué orden lo hacemos? Bueno, está claro, a ver, atacar nos van a atacar, tenemos que backupear las cosas. Y de todo lo demás, ¿qué hacemos primero? Bueno, veamos cómo los atacan, ¿sí? El 67% de las veces que las empresas son atacadas es porque la gente abre un mail que no tenía que abrir. Hasta acá está fácil la respuesta, es educación. O sea, todo el esfuerzo que nosotros podemos hacer desde las direcciones informáticas, seguridad informática y demás, no puede cubrir ese 67%. Nosotros podemos hacer un esfuerzo con el 33% restante, muchísimo esfuerzo. Pero necesitamos que los usuarios, digamos, sean conscientes de que la llave de la herramienta de la seguridad la tienen ellos, ¿sí? En gran medida ellos. Y después seguimos. Bueno, falta de entrenamiento en ciberseguridad, gestión débil de contraseñas, ¿sí? Esto nos lleva, digamos, a pensar cómo lo hacemos y aquí una pequeña historia, ¿sí? En el año 2004, en un lugar conocido como el Valle de la Muerte, en Estados Unidos, un lugar donde absolutamente no crece nada, claramente por el nombre nos damos cuenta, hubo una pequeña llovizna. Llovió 177 milímetros, ¿sí? Y en la primavera del 2005 sucedió esto. El valle se rodeó de flores, todo el valle completo de flores. Hubo que esperar las condiciones adecuadas para que esto suceda. Y esto es un poco lo que tenemos que hacer, ¿sí? Esta es nuestra obligación, ¿no? El generar las condiciones adecuadas en el ecosistema informático para que los usuarios se interesen, para que los usuarios puedan ser, digamos, educados en el mejor sentido de la palabra, educación, digamos, como despertar la chispa de la curiosidad, de que si no tiene una hoja a la impresora, no llamemos al sistema porque no puedo imprimir, sino levantarse y ver. Y a partir de ahí, digamos, empezar, digamos, a trabajar esto en forma conjunta. No lo podemos hacer solos. No hay forma en la que desde las áreas informáticas podemos trabajar solos en la ciberseguridad. Hay un director industrial, quizás uno de los 4 o 5 mejores directores industriales del país, René Ceballos, y este hombre siempre dice que, aunque hay 2 palabras que empiezan con E, son muy diferentes. Una es esperanza y otra experiencia. Todo esto, la verdad es que lo tenemos que hacer con mucha más esperanza que experiencia. Y en esto me voy a tomar, digamos, el atrevimiento de pedirles que recordemos las palabras del director del Fondo Monetario Internacional, del Fondo Económico Mundial. Que esto es una revolución, ¿sí? La innovación ya lo pasamos. Tuvimos una pandemia, innovamos, bárbaro, pero esto es una revolución y requiere, ¿sí?, decisiones de revolución respecto a la seguridad informática, respecto a la educación de todos, ¿sí? Hay que ser profundos respecto a lo que hacemos, ¿sí? Respecto a la retención de talentos, hay que ser revolucionarios. Respecto al cuidado de la información, hay que ser revolucionarios. Y respecto a la educación digital, hay que ser revolucionarios. Y ahora me voy a tomar un segundito para leer esto porque es imposible saberlo de memoria, al menos para mí, que no tengo. Este libro es de Mateo y Augusto Salvato, ¿sí? Mateo es el campeón nacional de robótica, y en su libro hay una carta entre el general Juan Martín de Porredón y don José de San Martín. Me pareció importante, primero por el lugar en el que estamos, ¿sí? Y segundo porque esto, aunque tiene bastante más de 200 años, tiene mucho que ver con nuestra realidad. El general Porredón le escribe a San Martín: a más de las 400 frazadas remitidas de Córdoba, van ahora 500 ponchos, únicos que he podido encontrar. Van los 200 sables de repuesto que me pide. Van 200 tiendas de campañas. Y no hay más. Va el mundo, va el demonio, va la carne.
Y no sé cómo mirar las trampas en las que he quedado para pagarlo todo. ¿Y qué carajo? No me vuelva a pedir más, que lo que usted quiere hacer es imposible. A lo que el general San Martín responde: General Porredón, gracias por el envío. La recibiré en los próximos meses. Le agradezco todo lo que ha hecho. Usted tiene razón. Lo que quiere hacer es imposible, pero es imprescindible. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, ahora nuestro querido amigo Daniel Chapo, director de tecnología de la provincia del Chaco, del Poder Judicial, nos cuenta su historia. Muy buenas tardes. Cuando nos honraron, en realidad, invitándonos a exponer en este congreso, en el 8º Congreso de Tecnología, al Poder Judicial del Chaco y a mí, que vengo a representarlos, nos han dado una oportunidad de analizar sobre qué íbamos a tratar. Yo tengo la suerte de haber participado desde el primero, que fue en el año 2007 en San Luis a la fecha, y desde el año 2002 en diferentes eventos que los foros de informáticos fuimos realizando, trabajando en cuestiones de tecnología y de colaboración. Si alguno dice que me fui a la prehistoria, tiene razón, tengo algunas canas. No se notan, pero sí las tengo. Entonces, también viendo el panel de la calidad de empresas y de profesionales que estaban exponiendo, una de las preguntas fundacionales era, ¿qué marcamos? ¿Qué marcamos que ya no se haya dicho por una empresa, que no sea reiteratorio? Y la verdad que los tres que me precedieron es como que estuvieron preparando el terreno para lo que vamos a tratar ahora. En un arrebato de idea, cuando trabajamos con el grupo, dijimos busquemos un título que sea gancho, que sea provocador. Y el título era que la ciberseguridad es un problema, un problema humano. ¿Tá? Con lo cual, vamos a seguramente ahora contradecir este título y atacarlo. Decimos problema humano y la respuesta naturalmente es no. Nosotros desarrollamos sistemas para interactuar con la gente, trabajamos en la idea de allanarle el camino a la gente, en la idea de que no solamente como justicia, sino en sistemas en general, los sistemas deben ser amigables con la gente, con lo cual hablar de la gente como un problema es un absoluto contrasentido. Pero tampoco es un problema. Entonces, de ahí viene el hecho de haber puesto el título en esa calidad para que mucha gente tenga ganas de discutírmelo. Y esa es la idea, de trabajar, como decía Raúl, en el foro. No es un problema, pero sí es un factor importantísimo. Y lo han demostrado en números. Lo han demostrado en números no solamente ahora cuando estuvieron exponiendo, sino durante estos 2 días en el resto de las exposiciones. El factor humano, que así debiera llamarse, ha sido un tema central, si bien es cierto que fue marcado en casi que muchas de las exposiciones, y los 3 que estuvieron hablando recién fueron absolutamente contestes en marcar cómo inciden los ataques o los ciberataques que para tener éxito requieren de la intervención de un factor humano. Acá voy a marcar también una cuestión muy particular, muy personal, que yo creo que es una grieta absolutamente insalvable. Gracias a Dios en el foro, en el Congreso y en el foro se ha dado, esta discusión ya se superó, pero lo planteo porque por ahí se romantiza el término de hacker o de hackeo y la idea es muy sencilla. Aquel que ha tomado la decisión de suspender un servicio, de atacar un servicio o de hackear un servicio de salud, de justicia o de seguridad es sencillamente un delincuente. Y también lo terminaron mostrando, lo mostró muy claramente también la provincia de Corrientes, con muchos números y mucha cuestión. Lo marcó Raúl recién, lo marcó José y Adrián, son organizaciones criminales, son delincuentes. Del otro lado de la grieta, absolutamente insalvable, está la sociedad, está el usuario en general. Estamos todos el resto y nosotros en particular, nuestra función es, en estos 2 mundos en colisión, trabajar en todo lo necesario para proteger accesibilidad, disponibilidad
y tener la información que corresponde. Hago también una salvedad porque enseguida vamos a empezar a hablar, y lo dijo hoy Melina Jajamovich, lo dijo hoy en otra situación, respecto de que voy a nombrar mucho al usuario, y antes de que empiecen a mirar sobre el hombro, si te habla vos, no te habla vos, usuarios somos todos. No hay un analista de base de datos que no pueda sentirse usuario, no debe un administrador de redes decir yo no soy usuario, no puede un juez decir yo no soy usuario. Cuando hablamos de usuario, hablamos del 100% de los hombres y mujeres que forman la organización. Claro está, cada uno en su nivel, cada uno con su responsabilidad, y veremos que cada uno deberá ser naturalmente capacitado como corresponde en las áreas y en las responsabilidades que les corresponden. Por eso partimos de tres, yo creo, un único, pero tres cuestiones básicas que debemos aprender. No hay nadie que sepa todo. No hay nadie que pueda decir, a mí no hace falta que se me capacite porque yo soy el especialista de seguridad del Poder Judicial y yo no tengo necesidad de capacitarme porque yo sé todo. Tampoco hay nadie que le puedan decir, no vale la pena perder tiempo en capacitar a esta persona porque no sabe absolutamente nada. Está en la organización, tiene que ser capacitado en esto. En definitiva, todos debemos de recibir capacitación. Pero acá voy también a sacar la palabra porque por ahí se entiende la capacitación como el curso al que vamos, o algunos hasta menospreciando el cursito al que se va, se recibe el certificado y se terminó. La capacitación de la que hablamos, de la que hablaron ellos, de la que habló Raúl, de la que se habló, es una política institucional que debe de transformar una flaqueza que hoy tienen, no los poderes judiciales, la Argentina en general, de falta de cultura de la seguridad. O de la ciberseguridad, si se quiere, la seguridad de la información. Esa cultura no existe institucional e internalizada. Sigue siendo un problema de las áreas de tecnología o sigue siendo un problema de algún equipo muy pequeño. Mientras esto no cambie y sea un problema de la organización, la solución va a estar cada vez más lejos. También lo escuchamos a José, a Adrián, hablar de que el centro de los ataques o la vía más grande de los ataques viene por el lado de nuestra propia gente, no porque sean malos per se, sino porque no les dimos las herramientas para detectar, para saber, para conocer en la educación, para que sepan cómo actuar. Si esa organización de ciberdelincuentes ha centrado los ataques en las personas, nosotros, como la ciberdefensa, debemos de centrar esa ciberdefensa alrededor de nuestra gente y darles las herramientas necesarias para que puedan reconocer cosas. Esto hace que yo no deba invertir en tecnología, en absoluto no, de hecho hay que invertir muchísimo. Pero si no cambio este concepto y no le doy a mi gente las herramientas necesarias, voy a estar creando brechas, grandes o pequeñas, y con el tiempo seguramente más grandes, que van a permitir que por esas brechas se provoquen ataques. Esto es un recordatorio muy chiquitito de algunas posibilidades de ataques que se reciben y que muchos usuarios nuestros, cuando se los contamos, no saben siquiera de qué estamos hablando. El último, que me pareció muy interesante mostrarlo, las técnicas estenográficas, es una cuestión absolutamente nueva, 4 o 5 años, y que tiene mucho éxito, aún superando a las cuestiones de phishing. Sin embargo, es una técnica que tiene más de 2000 años, porque es simplemente el hecho de esconder en algo público una carga útil, un mensaje oculto y demás. Se hacía en la vieja Grecia y hay cuentos de Heródoto que lo detallan. Pero fíjense que hoy nos toma a nosotros como una cuestión nueva. Esto hay que conocerlo, hay que saberlo. De hecho, lo que planteamos es que, y también se trató en este congreso, de que la primera actividad que deben de realizar las organizaciones es la creación de aquellos comités de seguridad para que tomen la decisión orgánica que fomente no solamente la inversión, sino también la cuestión de capacitación. Que deben de crear esos comités de manera tal de que dicten políticas que deben ser muy adaptativas. Lo explicó Juan de Tucumán y el equipo, las políticas deben ser revisadas permanentemente, no pueden ser políticas escritas en piedra.
¿Por qué? Porque tecnológicamente esto cambia permanentemente. Pero lo que no se había tocado en su momento era que este factor humano tiene que entrar en esta ecuación de seguridad, tiene que entrar el factor humano a analizarse en la política y en la matriz de riesgo, no puede estar por afuera. Debemos de perfeccionar a todos y cada uno de nuestros usuarios y con mucha mayor responsabilidad a aquellos que tenemos responsabilidades en el cuidado de la información. Yo cerraríamos hablando de esta cuestión de que dar seguridad a la información implica inversión en tecnología, como les dije, pero también implica una inversión al mismo nivel en la capacitación del factor humano. Y como les dije al principio, no es solamente un curso, nosotros hemos iniciado en el Poder Judicial un ciclo de capacitaciones con los ingresantes, pero tenemos que cambiar inclusive hasta la metodología. Debe de estar en cada actividad que se realiza imbuido el tema de seguridad. No son cursos específicos, va a haber cursos específicos, pero tiene que ser un cambio mental respecto de que la seguridad tiene que estar involucrada en todas y cada una de las actividades y de las cosas que la organización realice. Ahora bien, como dije al principio, esto es una debilidad no de los poderes judiciales, sino básicamente de Argentina, de algunos países de Latinoamérica también, pero nosotros esta debilidad sí, y hoy ayer hemos visto que el Instituto ya ha tomado acciones para esto. Si tomamos esta debilidad como hacen aquellos que son exitosos en los deportes y siempre lo miramos y decimos, bueno, Tiger Woods practicaba 7.000 tiros en el pad porque era una debilidad que tenía, resultó ser su mejor golpe. Federer hacía ensayos por afuera para conseguir su mejor, porque no tenía revés. Eso decían todos los que sabían, no tenía revés. Si tomamos esta debilidad, la hacemos política institucional, la vamos a transformar en una fortaleza. Hoy hemos visto aquí, durante esta presentación y durante las anteriores, muchos números y muchas estadísticas de impacto, de ataques y demás. Ninguna de las estadísticas que vimos se refería a la Argentina y mucho menos a los poderes judiciales. Nosotros en el próximo Congreso, dentro de 2 años, si tomamos esto institucionalmente, tenemos que empezar a poder mostrar datos de incidencias nuestros, para saber cómo corregir, para saber cómo actuar y para saber a dónde estamos yendo. Les voy a dejar una última cuestión para que se den alguna sonrisa antes que Miriam, expositora, moderadora de lujo, me eche. Nosotros no podemos continuar invirtiendo solamente en tecnología, porque si no le enseñamos a la gente, a nuestros usuarios, a nosotros cómo debemos actuar en determinadas circunstancias, vamos a terminar en una situación como esta. Les pido que se lleven la imagen, una sonrisa, y les agradezco profundamente. Esto no puede suceder. Bueno, muchas gracias y levantamos el panel porque no creo que haya tiempo de preguntas.